Una vez más estamos aquí en la congregación Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. Y en esta mañana vamos a iniciar los devocionales de Semana Santa para dar una introducción a lo que se llevó a cabo en ese tiempo en cuanto a la crucifixión de Jesús. Pues vamos a dar inicio a este tema. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Veamos lo que nos dice en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 25, que dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Y en el libro de Lucas 23, 23 dice: mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Este mensaje, Dios nos habla del fondo que tiene este relato de la crucifixión, ya que se desprende tres mensajes que son el día, el predominio de la violencia, el temor del hombre según la Biblia. Pues vamos a ver qué nos dice el primer mensaje, el día en el Nuevo Testamento. Está dividido por el horario siguiente. La hora tercera es de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. La hora sexta es de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. La hora novena es de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Y la hora duodécima de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. El predominio de la violencia. El predominio de la violencia, según la Biblia nos relata: por la entrada del pecado en el mundo entró asimismo no solamente la muerte, sino también la violencia, expresión de la energía lanzada a un afán de dominio ilegítimo por parte del hombre pecador, o en una oposición enérgica contra la actividad del pecado por parte de instrumentos para ello elegidos por Dios. Por ejemplo, la violencia inicua de los hombres. Dios envió el diluvio para destruirlos con la tierra. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 13. El tercer mensaje es el temor del hombre según la Biblia. Esto nos indica que es miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Es uno de los dones del Espíritu Santo, pero en los textos de la Biblia hebrea la novedad se representa quizá cuando la frase se completa así: temer a Dios, temor de Dios y temor del Señor. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 21 dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Jesús pronuncia la primera palabra. Vamos a ver qué nos dice. Veamos lo que nos habla en el libro de Lucas 23, 34, que nos dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En este mensaje, Dios nos habla del fondo que tiene este relato, ya que se desprende el mensaje del bien por el mal. ¿Qué significa el bien según la Biblia? Esto significa que debemos hacer el bien sin importar cómo se trate a los demás. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de verdad queremos cuidar de los demás, tenemos que cuidar de nosotros mismos. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un hecho de la vida en Medellín, Colombia. Hace poco tiempo
Unos bandoleros estaban secuestrando a un señor. Su hijo, que era un sacerdote jovencito, se interpuso y lo mataron. En el funeral, al momento de la paz, se escucha la voz del papá que dice: Señor, así como tú nos perdonaste, yo también perdono a los que mataron a mi hijo. Perdona como quieres que te perdone. Vamos a ver qué significa, cuál es la definición del mal. La definición del mal, generalmente el que podemos dar es que el mal o la maldad se refiere al comportamiento negativo y perjudicial de un individuo. Ejemplo, en la situación de la comunidad negra, que lleva enormes heridas de siglos en su corazón por haber sido esclavizada, explotada y marginada por otras razas. Situación de la comunidad dentro de su miseria, divisiones, rencillas, rencores, cosas que desgarran y crucifican el cuerpo de Cristo, que es en la comunidad. Cristo, que pudo con razón haber hecho justicia aniquilando a sus enemigos, prefiere el camino de la generosidad, perdonando, intercediendo, orando por sus enemigos, para que el Padre también los perdone. Cristo nos exige perdonar para ser perdonados. Esto es muy difícil y solo los auténticos y valientes cristianos pueden hacerlo, porque se supone vencer el orgullo, comprender al otro, poniéndolo en su lugar. Solo así entenderemos la conducta del que nos ofendió. Tenemos que amar como Dios nos ama, perdonándonos sin cansancio, orar pidiendo a Dios la fuerza, generosidad para poder perdonar, no solo interiormente, sino también con un gesto de reconciliación. Tenemos algunas objeciones para perdonar. Creemos que eso es cosa de cobardes, pero primero el otro me pida perdón, perdono pero no olvido. Dios nos habla de la importancia del perdón en su palabra. Quien hace el mal será envuelto en el mal, sin ni siquiera saber de dónde le llega. El que se venga sufrirá la venganza del Señor, quien llevará una cuenta estricta de sus pecados. Perdona sus errores de tu prójimo y así, cuando lo pidas, te perdonarán tus pecados. Si un hombre tiene rencor a otro, ¿cómo puede pedir a Dios su curación? Un hombre no tiene compasión de sus semejantes y suplica por el perdón de sus faltas. El que no es sino carne guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate de tu fin y deja de odiar. Ten presente la hora de tu muerte y la corrupción de tu sepulcro. Cumple los mandamientos y no guardes rencor al prójimo. Esto es lo que nos habla acerca del mal. Vamos a ver el otro punto que nos habla de la primera palabra en donde se repartieron sus vestiduras. Veamos lo que nos habla el libro de Marcos capítulo 15 versículo 24, que dice: Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién llevaría cada uno. En este mensaje Dios nos habla del fondo que tiene este relato, ya que se desprenden tres mensajes que son echar suerte. Ese es el primer mensaje. Después de orar sus discípulos, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. ¿De cuál Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía? Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Esto lo pueden ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículo del 24 al 26. No se nos dice el método específico que usaron para decidir, pero Lucas enfatiza que todo se llevó a cabo con oración y ruego. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos,
capítulo 1, versículo 14 y 24. Aunque algunos teólogos opinan que la decisión tomada fue la incorrecta, ya que Pablo sería el 12º apóstol, el texto parece sugerir lo contrario. El otro mensaje que nos habla en donde se repartieron las vestiduras es la insensibilidad. Debo de ser insensible, pues la desgracia de aquellos pobres no me impresionó demasiado. Ejemplo bíblico está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 18, que nos dice: teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que ellos hay y por la dureza de su corazón. Esa es la insensibilidad que se habla acerca de muchas personas que no tienen en su corazón ese dolor o ese padecimiento por los demás. El tercer mensaje es Cristo crucificado. En la religión cristiana, la crucifixión significa la agonía de Jesús de Nazaret en la cruz. Según la Biblia, Jesús es crucificado y luego resucita. En este sentido, la crucifixión también se refiere a este pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ejemplo bíblico está en el libro de Lucas 23:33, que dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y la otra a la izquierda. Esto nos dice que Jesús fue encarnecido por los sacerdotes. Veamos lo que nos habla el libro de Marcos capítulo 15, versículo 31, que dice: de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. En este mensaje Dios nos habla del fondo que tiene este relato, ya que se desprenden 4 mensajes que son: sacerdotes corruptos, sus profetas son temerarios, hombres pérfidos, sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo 27, versículo 20, que dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El segundo mensaje nos habla de Cristo objeto de burla, y Jesús y sus discípulos fueron objetos de burla. Durante su ministerio terrestre, Jesucristo, el siervo y profeta de Dios, fue objeto de gestos de desprecio. En Mateo 27, versículo 39 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. El tercer mensaje es divinidad desafiada, y nos dice que de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Que es igual que si hubiera dicho: antes que Abraham fui yo, Jehová. Los judíos quisquillosos se ofendieron a tal grado cuando lo oyeron pronunciar ese nombre, que debido a una interpretación errónea de una escritura anterior decían que no había de mencionarse so pena de muerte. Inmediatamente tomaron piedras con la intención de matarlo. Y el último mensaje es el poder no comprendido de Jesús. Sin poder humano, Jesús no tenía dinero ni ninguna profesión de poder, ni amistades poderosas, ni ejércitos, ni hacía política. Era el poder de la impotencia, el poder del amor. En Romanos capítulo 9, versículo 21 dice: ¿o no tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otros para deshonra? El poder de Dios era para calmar la tempestad, para perdonar pecados, para sanar a los enfermos, para proveer para la multitud, para echar fuera demonios, para controlar las fuerzas de la naturaleza, para bajarla de la cruz, para levantar a los muertos y para conquistar la muerte. Jesús, encarnecido por los soldados,
Veamos que nos habla del libro de Lucas 23, versículo 36 y 37, que dice: y los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En este pasaje Dios nos habla del fondo que tiene este relato, ya que se desprenden tres mensajes que son: Cristo objeto de burla, se rieron y se burlaron de él, le trataron con insolencia y hasta le escupieron. En Lucas capítulo 16 versículo 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Los sacerdotes judíos y los gobernantes manifestaron un desprecio especialmente odioso. En el Lucas capítulo 23 versículo 11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció, encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volviéndole a enviar a Pilato. Los soldados romanos se unieron a la mofa cuando se les entregó a Cristo. En Lucas capítulo 22 versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. La divinidad desafiante es el segundo mensaje que dice la Biblia sobre desafiar a Dios. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo sigue susurrando: tú puedes hacerlo, no eres cola, eres cabeza, hazlo. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y así Él va por ahí buscando a quien devorar como león rugiente. ¿Qué desafíos tenemos como hijos de Dios? Pues no nos debemos de desesperar. El más grande desafío de ser hijo de Dios es lograr descansar en Él y en sus perfectos planes. Su palabra te dice hoy que el pelear por ti y tus estatares estarás tranquilo. Comienza esta semana con la convicción de que aunque la respuesta de Dios pareciera tarde, llegará en el tiempo correcto. Jesús escarnecido por los malhechores. Veamos lo que nos habla el libro de Lucas capítulo 23 versículo 39, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este mensaje, Dios nos habla del fondo que tiene este relato, ya que se desprenden 5 mensajes que son dureza. Es cuando Dios, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 18. El pecado reprendido es regañar a una persona mostrando desacuerdo con el que ha dicho o ha hecho. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Es la justicia al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso, el Señor nos reprende el pecado para corregir nuestros errores. Ese es el segundo mensaje. El tercer mensaje es la incredulidad. Se califica como incrédulo a quien carece de fe religiosa. Parece el incrédulo y no existe Dios ni se producen milagros. Por eso, su vida transcurre más allá de los mandatos de la religión, sin esperar que ocurra nada sobrenatural. El siguiente mensaje nos dice: Cristo injurado. Esta palabra significa dirigirse a un lenguaje abusivo e insultante, reprochar. En el libro de Marcos capítulo 15 versículo 32 dice: el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los injuriadores no tendrían parte en el reino de Dios. Y el mensaje número 5 es divina desafiada. ¿Qué dice la Biblia sobre desafiar a Dios?
En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14, dijo: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar con coces contra el aguijón. ¿Qué desafío tenemos como hijos de Dios? Pues la respuesta está en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz de cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hermanos, esta es la palabra que el Señor me muestra para este día, para que ustedes lo analicen, lo comprendan, que el Señor quiere lo mejor para nosotros y que Él dio su vida hace más de 2 milenios por nosotros para el perdón de nuestros pecados y poder tener un cambio de vida diferente. Ese es el mensaje y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.